victoriosos en Cristo Jesús, agradecidos con el Padre por disfrutar de cada momento, cada intimidad. Vamos a continuar con nuestra serie Las llaves del reino. Las llaves del reino está en nuestro espíritu, nuestro entendimiento, que es la mente de Cristo, y en nuestra voz. Cuando alzamos la voz, cuando hablamos, cuando decimos. Hechos capítulo 2 versículo 14, Hechos capítulo 10 versículo 34, dice que Pedro alzando la voz, esa fue la oportunidad para abrirles el reino, para que ellos pudieran entender y recibir el reino. Vamos a mirar la cuarta verdad o el cuarto fruto de lo que es alzar la voz, de lo que es hacer uso de las llaves del reino, y es que cuando hablamos el reino, cuando alzamos la voz y soltamos la palabra de reino, nos llega el entendimiento que Dios es el Padre de todos, que Él está en todos, que el Padre habita en todos. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, al Padre, para que Dios, el Padre, sea todo en todos. Dios el Padre sea todo en todos. Esa es la cuarta verdad. La palabra de reino, las llaves del reino, nos despiertan espiritualmente, nos despiertan a nuestra verdadera identidad, espíritus justos hechos perfectos. Lo segundo, la palabra del reino nos abre el entendimiento. El entendimiento, segunda de Timoteo 2:7, el Señor te da entendimiento en todo. El conocimiento pleno, Colosenses 2:2 y 3, y el pleno entendimiento, Colosenses 3:10. Lo tercero que hace la palabra del reino es que nos destapa el consumado del Padre. Todo empezó en Él y todo termina en Él. Por eso en Juan 16:28 el Cristo dice, salí del Padre, vine al mundo a cumplir el propósito del Padre y otra vez regreso al Padre. Y la cuarta verdad o el cuarto fruto de hacer uso de las llaves del reino es que vamos a entender que Dios, el Padre, es todo y en todos. Por eso en Juan 14:20 el Señor había dicho, dice, y en aquel día, o sea, el tiempo del reino o la manifestación del reino, conoceréis que yo estoy en mi Padre, o sea, el Cristo hecho uno con el Padre, vosotros en mí, nosotros los reyes en el Cristo, y yo en vosotros, el Cristo como Rey unido a nosotros. Y en Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La cuarta verdad o el cuarto fruto de hacer uso de las llaves del reino es que vamos a tener ese entendimiento pleno de que el Padre nos habita, de que el Padre es todo en todos. En Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4, dice las Escrituras que vuestra vida está escondida con Cristo en el Padre Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 6, que es nuestra cuarta verdad, dice las Escrituras, un Dios y Padre de todos. Esto es lo que hace la palabra de reino, destapar esa paternidad. Dios y Padre de todos, dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La cuarta verdad, el Padre nos habita. Hacer uso de las llaves del reino nos va a llevar a este entendimiento. ¿Por qué? Porque el Dios de la mente religiosa o el Dios del parecer humano es un Dios distante, un Dios lejano, un Dios airado o un Dios amargado. Pero el Dios del reino es un Padre eterno que se ha hecho uno con sus hijos y nos ha transformado en sus reyes para reinar
en vida, Romanos 5:17, sobre todas las cosas, Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Cuarta verdad, la palabra de reino, las llaves del reino, alzar la voz y destapar este reino, nos lleva a entender que el Padre Dios es todo y en todos, que el Padre nos habita, que nosotros y el Padre uno somos en este reino eterno e inconmovible, victoriosos en Cristo Jesús.